empezar las clases. Vamos a ver el trabajo del grupo 1, que era la demanda de explicación o de rendimiento. ¿Quién es Cindy? Yo. Empezamos, gracias. Si quieren, encienden la luz. Bueno, buenas noches. Nosotros realizamos una demanda de juicio sumario de desocupación y cobro. Vamos a ir como que leyendo por partes y así para ver que vayamos cumpliendo los requisitos. El señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Juan Manuel González Pérez, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero industrial, de este domicilio, respetuosamente comparezco a promover la demanda de juicio sumario de desocupación y cobro de rentas y para el efecto expongo. Primero, actúo bajo el auxilio, dirección y procuración de la abogada Ana Gabriela Chavarría Yamatei y señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en la segunda calle 20-66 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Segundo, comparezco a promover juicio sumario de desocupación y cobro de rentas en contra de Carlos Armando Mesa Rivillada, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero que puede ser notificado en la dirección contractual ubicada en la Sexta Avenida 3-31 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, con base en la siguiente relación de hechos. Como va, antecedentes. A punto 1, de la propiedad del bien inmueble. Soy propietaria del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la República de Guatemala al número de finca 65.800, folio 40, del libro 51 de Guatemala. Extremo que acredito mediante la certificación extendida por la Registradora General de la Propiedad de fecha 5 de agosto de 2014, en la cual se hace constar el derecho de propiedad que me asiste sobre el bien inmueble anteriormente descrito. Dicho documento es acompañado del presente memorial de demanda. Este primer inciso lo ponemos porque, como estamos hablando de un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas, es para decir por qué la persona que está interponiendo la demanda tiene ese derecho de propiedad sobre el bien inmueble. Entonces, aquí claramente lo está aprobando con una certificación del registro de la propiedad en el cual el inmueble está inscrito a su favor. A.2 del contrato de arrendamiento. A.2.1 de la celebración del contrato. El día 8 de agosto del año 2012 se celebró un contrato de arrendamiento con el señor Carlos Armando Mesa Rivillada, mediante la escritura pública número 29, autorizada por la notaria Marcela Alejandra Cáceres Calvo. A.2.2 del bien inmueble en arrendamiento. Se pactó el arrendamiento sobre el bien inmueble inscrito al número de finca 75.800, folio 40, del libro 51 de Guatemala, ubicada en la Sexta Avenida 3-31 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. A.2.3 renta mensual. En el contrato de arrendamiento se pactó la cantidad de $1.000 de los Estados Unidos de América, incluyendo el impuesto al valor agregado IVA, en concepto de renta mensual. A.2.4 de la forma y lugar de pago de la renta. Se acordó que las rentas serían pagadas por anticipado dentro de los primeros 5 días de cada mes, a partir del mes siguiente a la celebración del contrato. Asimismo, se estableció que por cada día de atraso del pago de la renta se cobraría una cantidad determinada a razón de la tasa de interés legal. Como lugar de pago se estableció la segunda calle 20-2 de la zona 15 de la ciudad de Guatemala. A.2.5 del plazo.
Se pactó como plazo del contrato de arrendamiento 4 años contados a partir de la fecha en que se celebró el contrato. Entonces aquí vemos todas las condiciones, como también habíamos visto en la parte antecedentes, todas las condiciones que se habían pactado del contrato de arrendamiento, del cual se originó que ahora vamos a pedir la desocupación y el cobro de rentas en base a eso. B. De los hechos que motivan la presente demanda. Los hechos en la presente demanda van a versar sobre todo el incumplimiento que el arrendatario ocasionó en todo el momento en el que tuvo vigencia el contrato y de la facultad que le da al arrendante para poder dar por terminado este contrato. En el inciso B.1 indica del incumplimiento del contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento anteriormente descrito se pactó en la cláusula segunda que en caso de existir incumplimiento en el pago de 2 rentas mensuales vencidas, se me autorizará a dar por vencido el contrato celebrado. Para tal efecto, la parte arrendante debía requerir de pago de dichas rentas antes de poder solicitar judicialmente la desocupación y el cobro de las rentas adeudadas. En el caso del arrendatario, Carlos Armando Mesa Rivillaga ha incumplido con la obligación contractual al no efectuar el pago de la renta pactada desde el mes de diciembre del año 2013 a la presente fecha. El último pago efectuado por el arrendatario en concepto de renta de bien inmueble ocupado, el último pago efectuado por el arrendatario en concepto de renta de bien inmueble ocupado fue el día 4 de noviembre del año 2013 y a pesar de haber continuado ocupando el bien inmueble, hasta la presente fecha no ha hecho efectivas las rentas a partir del mes de diciembre del año 2013. B.2 de requerimiento de pago. En el contrato de arrendamiento celebrado se pactó en la cláusula tercera que cuando el arrendatario dejara de cumplir con su obligación previo a reclamar judicialmente la desocupación y el cobro de las rentas atrasadas, el arrendante deberá requerir el pago de la renta pactada. En el cumplimiento de dicha obligación, el día 6 de mayo del año 2014, acompañado de la notaria Marcela Alejandra Cáceres Calvo, me presenté al bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento a requerir el pago de las rentas adeudadas a partir de diciembre del año 2013, cantidad que en dicho momento ascendía a la cantidad de $6,000 de los Estados Unidos de América. Sin embargo, el arrendatario me indicó que no podía solventar su deuda, circunstancia que consta en el acta notarial de fecha 6 de mayo del año 2014, autorizada por la notaria Marcela Alejandra Cáceres Calvo, la cual acompaño en copia simple al presente memorial. Como podemos ver, aquí se cumplen muchos supuestos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la cuantía, más que todo en cuanto a la cuantía y en cuanto a la facultad de poder requerir de pago. Es decir, que en el contrato pactaron en la cláusula tercera que él podía dar por terminado el contrato de forma anticipada en virtud de que no se ha incumplido con el pago de las rentas pactadas. Bueno, ya luego el apartado C habla específicamente sobre el sumario de desocupación y cobro de rentas y las razones del por qué procede este caso. Solo para hacer énfasis, que las cantidades sean puestas en dólares, vamos a ver más adelante que una de las partes, el demandado, es comercial. Entonces, es comercial. Entonces, el Código Civil dice que si no debe ser en moneda nacional. En la cláusula segunda del contrato de arrendamiento se estableció que el arrendante podría dar por terminado anticipadamente el contrato por la falta de pago de 2 o más rentas mensuales vencidas. Esta disposición también se encuentra contemplada en el numeral primero del artículo 1940 del Código Civil. Actualmente el arrendatario ha incumplido con el pago de la renta del bien inmueble objeto del presente proceso en la forma establecida en el contrato celebrado desde el mes de diciembre del 2013, tal y como se expuso anteriormente. A pesar de encontrarse insolvente con el pago de la renta del bien inmueble arrendado, el señor Carlos Armando Mesa Rivillaga se encuentra ocupando el inmueble en perjuicio de mi derecho de propiedad, sin poder percibir la renta que me corresponde por la ocupación del mismo. En consecuencia del incumplimiento del pago de la renta pactada, doy por terminado anticipadamente el contrato de arrendamiento referido anteriormente, y por tal razón es lo que, pues para hacerlo desde aquí, compadezco a solicitar que se ordene la desocupación del bien inmueble por parte del arrendatario y cualquier otro ocupante. Esto es importante por lo que vimos en clase de que debe de ser también no solo
el arrendatario, ¿verdad? Porque estoy viendo sobre una persona, pero también el proyecto su familia o demás personas que puedan vivir ahí, que lo hayan permitido. Entonces, y cualquier otro ocupante de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, así como el pago de las rentas atrasadas a la presente fecha y aquellas que continúen acumulando hasta el momento de la desocupación y al pago de los intereses moratorios sobre las rentas dejadas de percibir, calculados a razón de la tasa legal hasta el momento de la efectiva entrega del mismo. Entonces aquí también solicitamos las rentas atrasadas con el fin, ¿verdad?, de que son las dos peticiones principales que vamos a hacer en adelante. De todos modos, si no pusiéramos en cualquier otro ocupante, igualmente. No es sobreentendido que una vez sacas o solicitas la desocupación del inmueble por parte del arrendatario, es él y quien sea que esté dentro del inmueble. No, el licenciado, pues cuando estuvimos en la clase, él nos pidió de que también se incluyera cualquier otra persona que ocupara el inmueble. O sea, sí es como requisito técnico, Ajá. digamos. O sea, que te lo vayan a aceptar y que obviamente van a sacar a él y a todo lo que esté en la casa, pero para los fines técnicos que se esperan en el memorial, sí es Sí, decir, yo creo que cualquier eso persona. Lo que nos decía es que el arrendatario sí es el representante de todos los iguales de los demás que van a estar en la casa, pero no sé quién preguntó en algún momento que si yo me te demandaba a ti, pero al final tú decías, mire, que algo aparecía, mire, yo aquí el que vivo soy yo, usted tenías que empezar un nuevo Otro proceso leo contra la persona específica que está ahí ocupando creo tu que bien. pero cuando es intruso, porque cuando hay arrendamiento es o cualquiera que se haya. Pero es para salvar cualquier Y cosa. muchas veces en la práctica los juzgados, por no arriesgarse a que les pongan alguna recusación o algo al juez, ordenan o piden que se ordene en contra de cualquier otro ocupante, porque al momento de llegar, por ejemplo, el ministro ejecutor, que es el que le va a dar la posesión al propietario, o la verdad al propietario, va a venir y va a llegar y le dice, mire, aquí tengo la orden de lanzamiento para lanzar, digamos, la entidad, los patitos Sociedad Anónima, pero que así cuando usted llega, la entidad que está ahí son los gansos Sociedad Anónima. Entonces él no puede llegar y entrar porque la empresa a la que él le pidieron lanzar es otra. Entonces, por motivos de seguridad, tanto el juzgado como el propietario, se pide la desocupación de cualquier otro arrendante, de cualquier otro ocupante o intruso. Bueno, el siguiente apartado es el de fundamento de derecho. Como ustedes saben, fundamento de derecho es todas las normas en las que nosotros fundamentamos la decisión que estamos haciendo al juzgado, en este caso, ¿verdad? Y en este apartado se encuentra ahí dos, las normas sustantivas aplicables al caso y las normas adjetivas. Las sustantivas son las del Código Civil, las adjetivas son las procesales, ¿verdad? Primero, el artículo 1880 del Código Civil establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce a un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier cosa, otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Como vemos, si se cumplen todos los requisitos para que sea un verdadero contrato de arrendamiento. El artículo 1903 del Código Civil, en su parte conducente, dispone que el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día que reciba la cosa en los plazos, forma y lugar convenidos. El artículo 1904 del Código Civil, que dispone que si el contrato se rescinde o se declara terminado antes de vencerse el plazo, o si la cosa se devuelve después de vencer el contrato, la renta correrá hasta el día en que efectivamente se devuelva. Deje ahí, perdón, el fundamento de derecho y veamos las pruebas. Bueno, en los medios de prueba, estos son los medios probatorios con los que nosotros, pues, el actor ofrece probar sus declaraciones de hecho, ¿verdad? Y se ofrece probar las proposiciones de hecho presentes con los siguientes medios de prueba. A. Declaración de las partes. A. Composiciones que deberá prestar el señor Carlos Armando Mesa Reguillada en la audiencia que para el efecto se señale en forma personal y no por medio apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica será presentada en su momento procesal oportuno. Y B. La comisión sin posesiones mediante la ratificación
por parte del demandado Carlos Armando Mesa Rivera de los memoriales presentados durante el curso del proceso cuando se sea necesario. Y de los documentos a la certificación expedida por la Registradora General de la Propiedad de fecha 5 de agosto de 2014, en la cual se hace constar y derecho de propiedad de la finca identificada con el número 75.800, folio 40 del libro 51 de Guatemala, documento que se acompaña al presente memorial en original. De testimonio de fecha 26 de mayo del año 2014 de la Escritura Pública número 29, de fecha 8 de agosto del año 2012, autorizada por la notaria Marcela Alejandra Cáceres Cali, en la cual consta la celebración del contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad, el número de finca 75.800, folio 40 del libro 51 de Guatemala, entre Juan Manuel González Pérez y el señor Carlos Armando Mesa Villar, el cual acompaña el presente memorial. C. Copia simple del acta notarial de fecha 6 de mayo del año 2014, autorizada por la notaria Marcela Alejandra Cáceres Cali, en la que consta la negativa del arrendatario al requerimiento del arrendante del pago de las rentas adeudadas hasta esta fecha, documento que se acompaña al presente memorial. Y D. Copia legalizada de la patente de comercio de empresa emitida por el Registro Mercantil General de la República de la empresa Simpson, propiedad de Carlos Armando Mesa Rivera, inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número 800, folio 90 del libro 5 de empresas mercantiles, la cual se encuentra ubicada en la Sexta Avenida 3-31 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, documento que se acompaña al presente memorial. Y por último, C. Presunciones, las legales y humanas que el conocimiento de los hechos de ella. Entonces, con los hechos, realmente la relación que vimos, que consideramos más importantes, fueron los documentales, con el fin de, pues si se dan cuenta en el orden que van, es como para ir probando los distintos hechos que fuimos haciendo. Primero, que sí, no, que el bien es mío, sí, por eso está luego de que sí se hizo un contrato, luego que se requirió el pago y que él no lo quiso pagar, y ya luego pues que él tiene incluso una empresa y entonces para que se vea por qué, por ejemplo, pedir alguna medida precautoria. El siguiente apartado sería de las peticiones, que también las dividimos por las de forma y fondo. Entonces, la primera sería que en base al presente memorial y documentación adjunta se forme el expediente respectivo. Segundo, que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúa, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. Tercero, que se admita para su trámite la presente demanda de juicio sumario de desocupación y cobro de rentas promovida por Juan Manuel González Pérez en contra del señor Carlos Armando Mesa Rivera. Cuarto, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizadas en el apartado respectivo. Quinto, que como medidas precautorias se decreten, y aquí les hablamos de lo que necesitamos, o sea, lo que realmente estamos pidiendo para asegurar en el proceso el cobro de las rentas atrasadas, ¿verdad? Porque como vemos, habíamos hablado que, que hasta el momento en que el interponente, ¿verdad? O el actor requirió de pago, le debían $6,000, pero como en el mismo memorial dice, realmente las rentas que nos deben o que le deben al actor en este caso serían hasta el momento en que realmente le pagan, entonces está corriendo todo este tiempo. Entonces, como A, tenemos el embargo con carácter de intervención de la empresa mercantil Sindis 2, propiedad de Carlos Armando Mesa Rivera, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, el número 800, folio 90 del libro 5 de empresas mercantiles, la cual se encuentra ubicada en la Sexta Avenida 3-31 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, de conformidad con la patente de comercio que acompaña en copia simple al presente memorial. Para el efecto de la presente medida precautoria, solicito que se nombre a la señora Marta Rosana Cáceres López como interventora para la conservación y administración de la empresa mercantil intervenida, librándose para el efecto de los oficios respectivos. Tengo una duda. ¿El juicio versa sobre un inmueble que se usa para residencia o para objetos comerciales? No es el objeto comercial, digamos, esta empresa Sindis 2. No, digamos, No es el bien inmueble no es el objeto, la empresa, pero la empresa es propiedad de la persona que sí está utilizando el bien. Y ahí se encuentra funcionando la empresa. O sea, En es el una inmueble, empresa la estable. residencia, En el inmueble, en sí, el el inmueble inmueble sí se donde encuentra. está el negocio de ustedes de regreso, ¿o no? Sí, la empresa se encuentra funcionando ahí, pero la empresa es propiedad de una persona individual. ¿Sí? No, sí, O sea, eso sí lo únicamente entiendo, es la una empresa. relación jurídica es entre Ajá, la de mi Carlos. pregunta era que si esa empresa, porque
porque no hay como la relación por qué pedir el embargo precautorio de la empresa mercantil que estuviera situada en otro lugar. No, si te das cuenta, está ubicada en el mismo lugar de la... Por eso es que se hace la relación. Pero aunque no estuviera ubicada en el mismo lugar, la razón es porque tú querés asegurar que te paguen esa cantidad de dinero que te den. Por eso intervenís. Entonces intervenís para empezar como que, digamos, se podría decir, a guardar determinada cantidad de dinero para que en el momento oportuno entonces te paguen, ¿verdad? En caso que no hubiera cuentas bancarias, que Ajá. ellos las hubiera ocultado, por lo menos que interviniera la empresa y el funcionamiento, lo que genera la empresa ahí, la interventora pues se va a encargar de manejar eso y de alguna forma ir guardando alguna cantidad como funciona la intervención para en algún futuro poder en todo caso imputar eso. No sé, eso sí, ¿no? Es que a mí me suena como que la medida precautoria de intervención de una empresa mercantil debería ser, pues es lo que yo creo, ¿verdad? Para subsanar o para cuando me debe la empresa. No debería ser cuando una persona individual me debe la renta de su casa, por ejemplo. Es que al Sí, final... mire, pues lo que pasa aquí con la intervención es que la intervención recae sobre la empresa mercantil. Como bien decía su compañera, el objeto de la intervención es que un interventor se haga cargo del manejo de la empresa y las ganancias, digamos, por llamarlo de alguna forma, las va a guardar y eventualmente el juez declarará con lugar esta demanda, en el proceso de ejecución ordenará que se le pague al demandante y entonces el interventor tenía guardados 100,000 quetzales, por ejemplo, y de renta resulta que tiene que pagar 80,000, pues le pagan 80,000 al demandante y le devuelven 20,000 al demandado. La intervención no necesariamente, normalmente no tiene vinculación de empresa con los hechos que dan origen a la demanda, porque aquí básicamente lo que pasa es que usted es propietaria de una empresa mercantil, usted es dueña de una floristería, digamos, y para esa floristería podría ser, o para su casa, para su residencia particular, usted toma en arrendamiento este bien inmueble. Entonces es una obligación personal que tiene usted. Luego, la empresa mercantil, cuando es una empresa individual, es un bien más que usted tiene. Entonces, no se necesita que haya alguna vinculación con la actividad mercantil de esa empresa para que pueda hacer objeto de intervención. Responde de todas las obligaciones que tenga usted. En este caso, como le digo, podría ser el local de la empresa, podría ser la residencia particular de usted, podría ser lo que usted quiera, una bodega, lo que sea, no importa. Lo que importa es que la empresa es suya y que usted es lo obligado para arreglar. O sea, sí es como relacionar el poder pedir la intervención de una empresa, de la empresa mercantil, de una persona individual cuando tiene una deuda personal, por ejemplo. Totalmente. Ah, bueno. ¿Cree que Y, por ejemplo, si, no sé si este sea el caso, pero digamos, si el bien inmueble, la empresa funcional, el bien inmueble, digamos, no se debería de prever que no se intervenga esa empresa porque puede ser que la ganancia y eso afecte las finanzas o algo así? no, porque en todo caso eso sería un exceso en el ejercicio del cargo del interventor que podría dar lugar a responsabilidades. Si le quedo bien, usted dice que digamos yo soy el interventor y para tratar de forzarla a usted, en lugar de ejercer una simple administración, saco todas las cosas de la empresa local. No, porque como por ejemplo se está lanzando, la empresa recibe el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, o sea, ahí funciona. Entonces, Que después no va a haber con qué pagar. suponiendo, no, mi pregunta es más que todo si es conveniente, porque se puede hacer, sí, pero digamos, si no contestar, si se hiciera el procedimiento, no contestara la demanda, no se pusiera el arrendador y se le olvidara el lanzamiento, eso afectaría de algún tipo las finanzas de esa empresa mercantil. Seguramente. Pero en líneas generales, lo normal es que a usted lo que le interese sea obtener la explotación del bien. Digamos, va a ser muy raro un caso en el que usted dijera, bueno, mejor que se queden ahí y que sigan la intervención durante X cantidad de tiempo, porque en eso se junta el dinero que sirve para pagarme la renta. Pues en todo caso, recuérdese que las rentas se siguen causando mientras permanezca ahí el arrendatario buscando los muebles, se siguen causando las rentas. Entonces tendríamos que mantener un proceso
para eterna memoria que esté en una intervención. De todo mundo le serviría porque en este caso, como es un proceso civil, no pasa como podría pasar en un proceso de familia, que digamos en un proceso de familia si usted reclama alimentos, sí podrían decirle ordenar que digamos que usted le embarga el sueldo al demandado, resulta que le da el sueldo. Entonces el juez sí puede ordenar al cajero pagador que mensualmente le pague a usted lo que vaya descontando. En el caso de la intervención no, en el caso de la intervención hasta que haya una sentencia firme y que haya una ejecución de esa sentencia, el juez va a ordenar pague. Y eso nunca va a pasar porque la renta se sigue causando, no tendría sentido, sería mejor o buscar cómo hacerse pago con algún otro bien o bien olvidarse de la renta sin tener la desocupación del inmueble utilizado. Embargo de cuentas de depósito en instituciones bancarias, depósitos monetarios, depósitos a plazo, depósitos de ahorro y cualquier otra cuenta similar que el demandado Carlos Armando Mesa Rivillaga tenga en los bancos del sistema, nombrando a los gerentes de los mismos como depositarios. Asimismo, se ordena a los depositarios informar a este juzgado en cuanto a la existencia de las cuentas de depósito y el monto embargado en las mismas, librando para el efecto los oficios correspondientes. C. Arraigo del demandado Carlos Armando Mesa Rivillaga, para lo cual proporciona los siguientes datos de identificación, debiéndose librar el efecto de los oficios correspondientes. Carlos Armando Mesa Rivillaga, de 34 años de edad, soltero, administrador de empresas, guatemalteco, de este domicilio y quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2242 87.945 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, fecha 15 de septiembre de 2013. Sexto, que se emplace a la parte demandada, señor Carlos Armando Mesa Rivillaga, oportunamente por un plazo de 3 días. Séptimo, que en virtud de que se acompaña a la presente demanda al contrato de arrendamiento, documento que comprueba la relación jurídica entre mi persona y el señor Carlos Armando Mesa Rivillaga, que se aperciba al demandado que si no se opone a la presente demanda dentro del término del emplazamiento, se ordenará la desocupación sin más trámite. Octavo, que oportunamente se abra por el presente proceso por el plazo de 15 días. Y noveno, que una vez terminado el periodo probatorio, se señale día y hora para la vista. Peticiones B de fondo. En las peticiones de fondo lo que se busca es la desocupación y el cobro de las rentas atrasadas por parte del señor Carlos Armando Mesa Rivillaga. De esta forma, si se pueden dar cuenta en las peticiones de fondo, es la razón principal por la cual se está demandando. Entonces, estas son las peticiones quizás las más importantes con las que más cuidado debemos tener al momento de presentar la demanda. B de fondo. Que llegado el momento procesal oportuno, se dicte la sentencia que el derecho corresponde, declarando: 1. Con lugar la presente demanda de juicio sumario de desocupación y cobro de rentas promovida por Juan Manuel González Pérez contra el señor Carlos Armando Mesa Rivillaga. 2. En consecuencia, A. Se ordena la desocupación del bien inmueble objeto de litigio, fijando para el efecto al arrendatario Carlos Armando Mesa Rivillaga el plazo de 30 días, haciéndole saber que si no lo desocupa dentro del mismo, se ordenará el lanzamiento a su costa. B. Se condena al señor Carlos Armando Mesa Rivillaga a pagar las rentas atrasadas contadas a partir del mes de diciembre del año 2013 a razón de $1,000 de los Estados Unidos mensuales y al pago de los intereses moratorios sobre las rentas dejadas de percibir, calculados a razón de la tasa legal hasta el momento de la efectiva desocupación del bien inmueble, según liquidación que se realizará con posterioridad a la sentencia de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 150 de la Ley del Ordenamiento Judicial. Y C, que se ordene al demandado al pago de las costas procesales, causadas por la tramitación del presente juicio. Bueno, la cita de leyes. Ahí dejemos. Gracias. Gracias. Solo para los futuros trabajos, si quieren, para ir ahorrando un poco de tiempo, solo lo leen, no nos detenemos a ir explicando las partes del memorial.
Y las dudas, si quieren, las vemos al final. ¿Dudas o comentarios de este trabajo? Sí, solo para pensar en los siguientes trabajos, ¿no sería conveniente esas explicaciones que se da darlo como un anexo a los memoriales, pienso yo? Pues yo creo que no es necesario, nunca lo hemos usado así. Si alguien lo quiere hacer y lo quiere acompañar como anexo, está bien. Licenciado, disculpe, la definición que realizaron de las normas sustantivas aplicables al caso en el cumplimiento de derecho. Y aparte de las normas objetivas, es como común que se haga, es mejor, es bueno, es malo. Bueno, para empezar, lo que es necesario incluir en el fundamento de derecho son las normas sustantivas. Las adjetivas, si usted quiere, puede incluirlas, si no quiere, no. Exactamente lo mismo. Si decide incluirlas, puede hacer una división como lo hicieron en este caso, o puede no hacer, exactamente lo mismo. Lo que sí es que, como bien empezaba a decir usted, lo que hace falta en este memorial es hacer las sustituciones, es decir, cómo se relaciona, cómo se aplica estas normas que están citando al caso concreto. Simplemente coger los artículos en realidad no es un verdadero fundamento de derecho en muchos sentidos. En este caso es un caso bien sencillo, no requiere mucha explicación, porque todos tienen que existir la explicación, pero son casos más complejos, pues con mucha mayor razón explicar por qué considero yo que a este caso es aplicable esta norma jurídica y por qué por lo tanto yo puedo pretender la consecuencia que la establece. Por ejemplo, sería cuando dice el artículo 1903 que el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba la cosa en los plazos, forma y lugar convenido. Es el caso, señor juez, que el fulanito de tal a la fecha no ha efectuado el pago correspondiente. Así hacer esa relación entre hechos con la normativa, ¿verdad? Y la puede ir haciendo de dos formas, igual da lo mismo. Usted podría, artículo por artículo, ir mencionando cómo existe esa conexión con el caso concreto, o al final de todos los artículos o de varios artículos escribir un párrafo de cómo se aplican todas las normas. Pero las cosas que exista esa sustitución. ¿Alguien más? También el párrafo al cierre que usted dijo que incluyera ambos exámenes de los hechos. Y dicen en el embargo con carácter de intervención, yo recuerdo que usted, no sé si sea necesario ponerlo o no, mencionarlo en lo de la aceptación y desenvolvimiento del cargo. Es recomendable que siempre que usted pide que el juez nombre a alguien, repasarlo del discernimiento, en líneas generales no está regulado en la ley. En algún caso particular está por ahí, pero en líneas generales no está, pero siempre se hace. Entonces siempre es recomendable que usted incluya alguna mención de cómo vamos a hacer para que esta persona se entre el caso que estoy diciendo. Digamos, podría ser que usted simplemente esté proponiendo a mí, digamos, como interventor, pero quiere que el tribunal me notifique que me nombró para que yo pueda llegar. Entonces tendría que decir que fíjate, se nombra como interventor a fulano de tal, que puede ser notificado en esta dirección. O podría decir, se nombra como interventor a fulano de tal, a quien presentaré al juzgado para que toda esta situación se identifique. Hay varias cositas que comentar respecto a este caso. Primero, esta primera es una pura cuestión de forma, no es que necesariamente esté mal, sino que simplemente yo recomendaría que sea de una forma distinta a lo que en sí. Está los datos de identificación del demandante y dice allí en ese mismo párrafo, respetuosamente comparezco por promover demanda de juicio sumario de cobro de rentas, y luego en el numeral 2 del expongo otra vez dice que comparezco por promover juicio sumario de suspensión y cobro de rentas. Entonces no es de mucha utilidad mencionarlo dos veces. Yo lo quitaría del párrafo inicial donde están los datos de identificación personal y lo dejaría solo en el numeral 2 del expongo. Entonces quedaría solamente hasta De este domicilio respetuosamente comparezco para el efecto expongo. Yo tenía una duda general. Como digamos en el expongo se puede dividir en justificación de la presunción en las dos partes, pero digamos es necesario, yo he visto que
a veces se demanda en nombre propio y como representante legal de la identidad. Entonces, eso se hace solo porque se demanda en dos calidades, si es que así es, o es siempre necesario aclarar que es un nombre propio. No, digamos, así como en este caso, este señor Juan Manuel González Pérez es el dueño del inmueble. Entonces él obviamente actúa en nombre propio, no tiene necesidad de hacer alguna mención al respecto, no hay necesidad de que diga comparezca un nombre propio, porque si no dice otra cosa, se entiende que es un nombre propio. Esa sería la primera opción. La segunda opción sería que el bien fuera de una sociedad y que ese señor fuera, por ejemplo, el administrador único. Entonces se diría, para eso en representación de la sociedad tal, en mi calidad de administrador único, para que acredito otra cosa. Tercera opción, que él en lo personal y la sociedad fueran copropietarios del inmueble. Entonces ahí diría, para eso un nombre propio y en representación de la sociedad tal, en mi calidad de otra cosa. Ajá. Es cuando hay algún tema de representación, eso sería lo primero que menciono en el expongo. Veamos entonces el reverso de esa primera página. Y solo una cuestión de precisión tal vez en el hecho, el A.2.4. La renta se iban a pagar los primeros 5 días del mes, luego de ese punto y seguido. Asimismo, se estableció que por cada día de atraso del pago de la renta se cobraría una cantidad determinada a razón de la tasa de interés legal, pero no dice en concepto de qué va a ser ese cobro, si es una multa, si es un interés moratorio o cuál es el sentido de esa cantidad. Solo estamos estableciendo ahí cómo la vamos a calcular, pero no estamos estableciendo qué es lo que se va a pagar con esa tasa de interés legal. Luego, es bien importante aquí el destino del bien, por eso pensé que por eso era la pregunta suya cuando estaba preguntando si está ubicado en el bien objeto de arrendamiento, está ubicada esta empresa. Es bien importante cuando estamos hablando de una demanda de desocupación y que existió una relación contractual en virtud de la cual el demandado tiene en su poder ese bien inmueble. Es bien importante mencionar cuál era el destino que se pactó en el contrato para ese bien, porque si ustedes ven al final en la petición de fondo dice en consecuencia se ordena la desocupación fijando por el objeto reglamentario fulano en plazo de 30 días. Pero el plazo no siempre es de 30 días, depende del destino que haya tenido el bien. Podría ser de 15 si es para vivienda, de 30 si es para comercio, de 40 si es para establecimientos industriales. Entonces tendríamos que saber cuál era el destino del bien para ver cuál va a ser el plazo aplicable, si era este de 30 o era alguno de los otros dos. Entonces eso se menciona siempre dentro de los hechos. Cuando se están mencionando todas las estipulaciones del contrato, que el plazo, que la renta, etcétera, tiene que haber alguna mención ahí del destino para el inmueble. ¿Eso sería como un subtítulo aparte o se puede indicar en donde dice el bien inmueble en arrendamiento? Como usted quiera. De hecho, todo este montón de subtítulos que están aquí está bien así como lo hicieron, pero usted perfectamente podría tener solo el título hechos y ahí narrar todas las historias que de subtítulos. Cualquiera de las dos opciones da exactamente lo mismo. En un caso como este, en el que es más o menos una demanda típica de un juicio de arrendamiento y desocupación, es de las cosas más comunes. Ya si usted fuera a mezclar cosas un poco menos íntimamente ligadas, digamos, y que necesitaran hacer alguna separación, por ejemplo, si usted va a pedir que se rescinda el contrato de arrendamiento y aparte va a reclamar, no aparte, sino en la misma demanda, va a reclamar el pago de daños y perjuicios, pues podría tener un subtítulo destinado a hacer mención al contrato, sus estipulaciones, etc. Otro subtítulo destinado a por qué pide que se rescinde el contrato, otro subtítulo destinado a por qué pide el pago de daños y perjuicios. Igual, si quiere, aún en un caso como ese, si usted no quiere hacer todo el correo, perfecto. Disculpe, y por ejemplo, que el contrato aún esté vigente, ¿verdad? El contrato de arrendamiento.
no debe pedirse dentro de las peticiones la rescisión del contrato, o se entiende que al momento de la desocupación, el pago de rentas atrasadas, se queda sin efecto el contrato de arrendamiento. En el caso del arrendamiento, no es necesario pedir que se tenga por rescindido el contrato, porque lo que pasa es que el Código Civil le dice, en el artículo 1930 dice que puede rescindirse el arrendamiento, y están ahí más causales. Luego en 1940 dice el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento de los casos generales establecidos en el artículo 1930 y los siguientes. Entonces ya es exactamente, ya es una facultad suya, es decir, yo doy por terminado el contrato de arrendamiento, no le pido al juez que lo dé por terminado. Que de hecho, en el último párrafo de la demanda, acertadamente ellos dicen, por todo lo anterior doy por terminado el contrato de arrendamiento. Luego, el plazo de este contrato de arrendamiento es 4 años. En la demanda, como es un caso hipotético y obviamente no se acompañan documentos, pues no tenemos suficientes elementos para determinar si estamos metidos en un problema o no. Exactamente. O sea, un contrato con un plazo de más de 3 años tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Como está planteada la demanda, pudiera ser que sí esté inscrito, porque dice que acompaña el testimonio del contrato de arrendamiento. Pudiera ser que el testimonio de ese contrato de arrendamiento tenga ahí su razón de que fue inscrito en el registro de la propiedad, pero si no hubiera sido así, estaría un problema. Eso es facultativo, ¿verdad? O sea, no es obligatorio. Si el plazo es mayor, perdón, la inscripción dice. Exacto. Si la inscripción es obligatoria, si tiene un plazo mayor de 3 años, es obligatoria, o si la renta se anticipa por más de un año, es obligatoria la inscripción. Si es menor el plazo o el anticipo de renta no excede de un año, ahí es facultativo. Pero si es obligatorio presentar una demanda como prueba. Sí, porque. Si fuera el caso. Vamos a ver. Teóricamente, pudiera ser que el contrato de arrendamiento sea verbal. Sí, perfectamente usted puede presentar una demanda de desocupación basada en un contrato de arrendamiento verbal. Pero, para efectos del apercibimiento que hablamos en su momento, usted necesita acreditar documentalmente la relación jurídica firmada. Y obviamente si no acompaña el contrato no lo puede hacer. Luego ahí se podría dar una discusión interesante, porque usted está obligada a acreditar documentalmente la relación jurídica, no obligada, usted tiene la carga de acreditar documentalmente la relación jurídica firmada, pero no hay una norma que expresamente le diga con qué tiene que acreditar esa relación jurídica. De hecho, el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de las normas que regulan la prueba de documentos, dice más o menos a mitad del primer párrafo del artículo 177, los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple y legalizada, a menos que la ley exija expresamente el testimonio. Pero no hay alguna norma que le exija en este caso expresamente la presentación de un testimonio. Entonces usted perfectamente podría presentar una copia simple y legalizada. Y como una copia simple y legalizada no es sujeto de inscripción en el registro de la propiedad, usted, aún sin haber inscrito ese contrato de arrendamiento que era por un plazo de 4 años, podría presentar una copia simple y legalizada. Estoy acreditando documentalmente la existencia del contrato de arrendamiento y vamos. Yo he visto en algún par de ocasiones una discusión basada en eso, porque lo que pasa es que el Código Civil en el artículo 1129 dice que en ningún tribunal ni oficina pública se emitirán escrituras ni documentos sujetos de instrucción que no hubieran sido razonados por el registrador. Entonces yo he visto en algún par de ocasiones la discusión en el sentido de que usted acredita
su existencia del contrato de arrendamiento, que en este caso es por más de 4 años, presentando una copia simple legalizada en la escritura. Y entonces yo digo, ese documento no se lo tuvieron que haber aceptado porque no está razonado por el registrador. Y la defensa suya es, no está razonado por el registrador porque es una copia simple legalizada y no la puede razonar. Si hubiera presentado un testimonio tendría obligación de inscripción, pero como presenté copia simple legalizada no la tengo. Y ese tipo de cuestiones he visto que se resuelven en los dos sentidos, tanto en el sentido de decir, bueno, tiene razón usted, pues copia simple legalizada no hay problema, no tendría por qué estar inscrito, como también en el sentido de decir, el trasfondo de la norma es el hecho de que el contrato de arrendamiento, en este caso, existía una obligación de inscribirlo y no está inscrito. Y como no está inscrito, pues simplemente no es admisible, aun cuando usted presente otro documento distinto al testimonio. Entonces hay que tener cuidado con eso. De hecho, para más complicación todavía, la consecuencia, si combinamos este artículo 1129 del Código Civil que acabamos de leer con el 106 y 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, este artículo 1129 les dice que en un tribunal se aceptarán documentos sujetos a inscripción que no están razonados. Luego el 107 y el 108 le dice usted tiene que presentar los documentos con los que acredita su derecho adjuntos a la demanda y que si no los presenta no le serán admitidos posteriormente. ¿Pero eso qué quiere decir? Si hay un posteriormente es porque el proceso sí se puede desarrollar, porque es que el documento no se lo niegue. O sea, en este caso, como ustedes presentan ese testimonio y resulta que nunca se inscribió el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, legalmente lo que debería pasar es que usted le debería dar trámite a esa demanda, pero no debería tomar en cuenta ese documento. Pero yo sí vi por lo menos un caso en el que pasó algo similar y el juez lo que hizo fue rechazar la demanda. Y a pesar de que se le puso una nulidad, no le dio trámite a la demanda. Y al final de cuentas, no habían inscrito el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad porque era por un montón de dinero, un contrato de arrendamiento por 30 años o una cosa por el estilo. Luego solo tuvieron el inmueble algún par de meses ocupando y entonces lo que iban a cobrar era un par de meses de renta y salía mucho más caro inscribir el contrato de arrendamiento que pagar el costo del registro de la propiedad por la inscripción. Entonces, a final de cuentas, nunca se reclamó esa renta. Bueno, sigamos entonces. Luego, esto no es algo que tenga mal la demanda, digamos, sino es algo que uno debería trabajar de mejor forma en su función como notario cuando uno le corresponde autorizar un contrato de arrendamiento, porque en este caso se pactó que yo como arrendante, para poder demandar tenía que requerir el pago de las rentas. Ese es un paso que está de más. Al contrario, el pacto que debimos hacer en el contrato de arrendamiento es que me tenía que pagar la renta sin necesidad de cobro de requerimiento alguno, para ahorrarme este tema de la notarial. Ya si el contrato de arrendamiento se celebró en ese momento, pues obviamente ellos al hacer su demanda pues les quedaba más que cualquier. Lo de la subsunción en el fundamento de derecho, que ya lo platicamos, pero se lo recalco. Luego, para que veamos cómo hay ciertas sutilezas en el tema de las pruebas. Aquí en la D de los documentos se ofrece copia legalizada de la patente de comercio de la empresa. Yo no sé si esto ya cambió, supongo que no, hasta lo último que yo supe, cuando uno inscribe una empresa mercantil, en el registro mercantil le dan el original de la patente de comercio de empresa y el registro mercantil se queda con una fotocopia. Entonces, si eso sigue siendo así, yo para poder legalizar una copia, yo como notario, para poder legalizar una copia necesito tener a la vista el original del documento. Y en este caso, pues obviamente, la dueña de la empresa no me la va a dar para que le saque la copia y poderla legalizar. Y en el registro mercantil lo único que voy a encontrar es una copia simple, y obviamente tampoco la puedo legalizar. Entonces, en este caso debería acompañar con una copia simple de la patente de ¿Podría acompañarse algún tipo de desplegado de conversión individual o algo por el estilo? Sí, o
final de cuentas es suficiente con una copia simple, porque usted lo que quiere es que el juez pueda corroborar los datos de inscripción de la empresa para poder mandar el despacho y la dirección, la propiedad también, y la dirección que tiene registrada la empresa para poder ordenar que ahí se practique la intervención. Luego, con el tema de la intervención, de las medidas precautorias, mejor dicho, en general. Como medidas precautorias se pide, en este caso, la intervención de una empresa mercantil y se pide además el embargo de unas fuentes. El Código de Comercio, en el artículo 661, dice: la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre este en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor que será a cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. En este caso, el demandado es un comerciante, precisamente por eso es que es dueño de esta empresa y estamos pidiendo la intervención de esa empresa. Entonces le es aplicable esta norma. El embargo solo puede recaer sobre la empresa en su conjunto mediante el nombramiento de una intervención, es decir, solo podemos pedir una intervención y eso excluye cualquier otro embargo. Por supuesto, la norma luego tiene una salvedad, dice: no obstante podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Pero entonces aquí tengo un par de opciones. Yo podría plantearlo de esta forma y jugármela, que el juez me diga: le doy las dos cosas, otorgo la intervención y otorgo además el embargo de las cuentas, que pasa con bastante frecuencia. Pudiera ser que el juez en su resolución simplemente me diga: le otorgo la intervención, como llamo el artículo 661, pero no le otorgo el embargo de las cuentas que me está pidiendo. En esos dos casos, digamos que no tendría mayor problema, simplemente pasaría en el segundo caso algo que ya sabía yo que podría pasar. Pero donde sí me podría meter en un problema es si el juez me otorga las dos medidas precautorias y luego resulta que el demandado presenta una nulidad en contra de esa resolución, por lo tanto no debió otorgarse el embargo de las cuentas. Entonces, si me interesa pedir las dos medidas precautorias, en este caso la intervención y el embargo de las cuentas, yo debería hacer un mejor uso de ese segundo párrafo del 661. Es decir, ese segundo párrafo sí me permite que además de la intervención se embarguen dinero, mercancías, etc. Pero en tanto no se perjudique la marcha normal de la empresa. Entonces yo en la demanda debería incluir algún parrafito explicándole al juez por qué considero que no se perjudica la marcha normal de la empresa si me concede el embargo de esas cuentas que estoy pidiendo. Entonces, pues tal vez de la forma en la que lo vi, como cuando pensamos, no sé, así, era por ejemplo, sí, obviamente como que se dieran menciones, pero digamos, no es como que personal las cuentas bancarias o algo así. No sé. O sea, digamos que se interviene en la empresa, porque es propiedad del señor y es una cosa. Entonces se interviene en la empresa. Pero aparte del señor, va a tener cuentas bancarias. Y entonces eso, o sea, no es medio que sea personal, ¿me entiendes? O que no tenga que ver con el vecino de la empresa. Lo que pasa es que usted, un mismo punto, me lo está viendo de dos formas distintas aquí. Porque usted correctamente dice al principio: la empresa es un bien mueble, es una cosa mercantil, y por lo tanto la vamos a embargar la intervención. Y es propiedad mía, que soy un comerciante. Pero luego, cuando me dice que si el embargo personal o el embargo de cuentas personales o de cuentas de la empresa, me lo está separando como si fueran dos cosas distintas. Porque digamos, yo comerciante individual soy dueño de una empresa. Siendo dueño de esta empresa, yo podría tener una cuenta de depósitos monetarios a nombre de Roberto Alonso y todo el dinero del flujo comercial de la empresa manejarlo a través de esa cuenta, y además a través de esa cuenta manejar el producto de mis servicios profesionales y manejar cualquier otro dinero que yo tenga. Como todo es mío, no hay algo que me obligue a hacer esa separación, no puedo tener todo mezclado. Por supuesto, los bancos sí le permiten tener una cuenta a nombre de la empresa, y entonces pudiera ser que si yo tengo quiero tener más ordenadas mis cosas, tenga una cuenta a nombre de la empresa donde manejo el dinero de la empresa y otra cuenta a nombre mío, pero nada me obliga a eso.
Y aún teniendo las dos cuentas, nada dice que yo no pudiera, de todos modos, dinero del flujo mercantil de la empresa, ponerlo en la otra cuenta que está solo a mi nombre. Entonces, no tendríamos por qué hacer esa separación. Ahora, pudiera ser que para darle esta explicación al juez de la que habla el artículo 661 del Código de Comercio, usted como demandante o como futura demandante ya supiera que yo tengo dos cuentas, una donde manejo los temas de la empresa y otra donde manejo mi dinero que no es de la empresa, digamos. Y entonces usted en esa explicación dijera que me embargue esta cuenta, porque en esta cuenta no incluyo dinero de la empresa, que el dinero de la empresa lo incluye esta otra. Entonces de ahí tiene más posibilidades. O sea, pero entonces entiendo que si yo voy a pedir el embargo de la empresa, ya no puedo pedir ningún otro embargo, solo tomando la excepción párrafo segundo. Ahora, si yo pido el embargo de bienes de los cuentas de depósitos, sí puedo pedir otros embargos. sí. Es solamente relacionado Solo con cuando la pido intervención. el embargo Pero de la lo que comunidad. pasa es que no es necesariamente cuando lo pido, sino es cuando yo como demandado soy dueño de una empresa. O sea, pudiera ser que usted plantee su demanda y pida embargo de las cuentas y además pide el embargo de un bien inmueble que esté inscrito a mi nombre. Y entonces yo aún en ese caso podría plantear una nulidad diciendo yo soy un comerciante y por lo tanto el artículo 661 dice que usted lo único que podría haber pedido era la intervención de la empresa. Igual, como les decía al inicio, puede ser que usted lo pida, así como está aquí, y el juez se lo conceda, y el demandado no impone y no va a tener problema. Pero siempre hay que estar conscientes de ese riesgo cuando uno demanda a alguien que es dueño de una empresa. En el caso de un comerciante individual y cuando usted demanda a una sociedad mercantil, las sociedades mercantiles siempre tienen una empresa. Las sociedades mercantiles siempre las tienen. Ahora, si es una persona individual, le puedo embargar las cuentas y la propiedad, las diferentes propiedades que tenga y demás. Digamos, si usted me demandara a mí, por ejemplo, que no soy comerciante, sí, usted me puede embargar cualquier cosa que encuentre a mi nombre. Sí. Aplica de igual forma con la copropiedad, ¿verdad? Empresa. O sea, se refiere de igual forma. Si usted y yo somos copropietarios de una empresa y me demandan solo a mí. Sí, por ejemplo, usted y yo somos copropietarios de una empresa y de igual forma se pide la intervención de la empresa, no operaría más que por las causales expresas de ese párrafo que usted menciona, el solicitar el embargo de nuestras cuentas, ¿verdad? Separadas. Sí. Operaría igual. Exactamente. Licenciado, tengo una pregunta, pero usted dijo que se podía pedir el embargo, la intervención y en las cuentas de depósitos, si le explicábamos al juez cómo, o sea, que esa intervención no iba a afectar en la de la empresa, o sea, la marcha normal de la empresa. Ajá, pero cómo no, o sea, mi pregunta es cómo no va a afectar la marcha normal de la empresa si, o sea, estando embargada la empresa, no sé, me imagino que... Lo que pasa es que depende mucho del caso en particular. Yo, un caso en el que haya pedido las dos cosas, nunca he tenido, pero sí tuve un caso en el que no podía pedir la intervención. Este fue un caso en el que se demandó a una aseguradora y fue todavía hace un montón de años, de conformidad con la anterior, creo que se llamaba Ley sobre Seguros. Entonces, en esa ley, me imagino que lo mismo tiene regulado la ley actual, pero la verdad no la conozco. En esa ley estaba regulado que la intervención de una entidad aseguradora solo podía ser por la superintendencia de bancos y no para que, digamos, yo le pudiera cobrar dinero a la aseguradora, sino para cuestiones de la función de la superintendencia, ver que tengan sus reservas y etc. Entonces, si digamos, en ese caso se reclamaba una indemnización de un vehículo que estaba asegurado, se lo robaron y la aseguradora denegó el reclamo. Entonces, si esta persona quería que le pagaran la indemnización por su vehículo robado, no podía pedir la intervención de esa empresa. Entonces ahí lo que se hizo fue explicar, explicarle al juez que por esta norma no se podía pedir la intervención y que entonces se pedía el embargo de las cuentas, pero que para no perjudicar la marcha del asegurador, porque imagínese usted cuántos millones se manejan en una aseguradora y este era un reclamo de 45,000 quetzales, entonces se le pidió al juez expresamente
que embargar a los 45,000 quetzales más un 10% para garantía de cosas, y efectivamente sí se hizo. Bueno. Entonces, realmente, o sea, digamos que yo soy multimillonaria y tengo millones en la cuenta, pero a mí solo me están demandando por algo así como que son, digamos, $10,000. Igual me van a, si yo tengo muchas cuentas en todos los bancos, tengo millones, me van a pagar todas mis cuentas, todos los millones, no solo los que me están regalando. Pudiera ser. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Para empezar, quedémonos con el mismo ejemplo que le decía yo a su compañera ya, que es que la demanda de la aseguradora. Pedimos que el embargo fuera hasta la cantidad reclamada, pero efectivamente en dos bancos distintos le embargaron la misma cantidad a la aseguradora. Exacto. No me recuerdo si la aseguradora hizo algo, no recuerdo, que al final de cuentas, como le digo, fue hace un montón de años, pero en ese entonces para una aseguradora, como que era una cantidad significante, creo que no hicieron nada y hasta que terminó el juicio se vio el tema. Pero, regresando a su pregunta, usted tiene 10 cuentas bancarias y en todas sus cuentas bancarias tiene dinero. Yo la demando a usted por 1,000,000 de quetzales y le embargan 1,000,000 de quetzales en cada una de sus 10 cuentas. Bueno, antes de eso, ahí todavía suponiendo que el juez al ordenar el embargo efectivamente limitó el monto a embargar de esa forma, que no necesariamente se hace. Entonces, teniendo un poco de cuidado, uno mismo, si está reclamando una cantidad determinada, debería pedirlo de esa forma, que se embarguen las cuentas hasta por la cantidad de tanto. Porque recuérdese usted que cuando hay medidas precautorias, si después la demanda es declarada sin lugar, el demandante queda sujeto al pago de los perjuicios. Entonces, pues uno como demandante debería tener ese cuidado. Luego, si usted no tiene ese cuidado, muchas veces los jueces lo tienen. Usted simplemente pide el embargo de las cuentas, el juez dice, ordena el embargo de las cuentas hasta por la cantidad de tanto. Pero supongamos que aún teniendo ese cuidado el demandante o teniendo ese cuidado el juez, se ordenó que se embargaran las cuentas hasta por 1,000,000 de quetzales, pero resulta que habían 10 cuentas. Entonces tenemos 10 millones de quetzales embargados. Entonces ahí hay como dos cosas que se podrían hacer en la práctica. ¿Podría usted presentar un memorial así a... vamos a ver, tal vez con una falta de técnica, simplemente acreditarle al juez que están los 10 embargos y pedirle que le deje solo uno de los embargos y pudiera ser que el juez se lo conceda? Y le digo con una falta de técnica porque en realidad ahí lo que procedería es pedir una reducción del embargo, que no es algo que opere de plano, sino que tiene su procedimiento chiquito. Entonces dice... ¿Deben pedir en garantía también? También pudiera, pero eso es más complejo. Ahorita vamos a ver esa otra posibilidad. El artículo 310 del código dice: a instancia del deudor o un de oficio cuando el valor de los bienes embargados fuera superior al importe de los créditos y de las costas, el juez oyendo por 2 días a las partes podrá disponer la reducción del embargo sin que esto obstaculice el curso de la ejecución. Entonces, como le digo, yo sí he visto que lo hacen de la primera forma, pero es algo antitécnico, digamos, que el juez debería denegar, pero yo he visto que lo piden de esa forma y que el juez lo otorga. Lo técnico sería pedir la reducción del embargo. Entonces usted le dice: señor juez, mire, aquí le acredito que tengo, o casi con seguridad dentro del proceso ya estará acreditado, porque los bancos responden que embargaron dinero, bueno, estará acreditado que están embargados 10 millones de quetzales. Entonces usted dice: pido que me reduzcan el embargo, me dan una audiencia por 2 días y ya lo resuelve. Luego tiene otras opciones, como lo que decía su compañero. Usted podría promover, por ejemplo, un incidente de contragarantía y entonces decir: mire, señor juez, en lugar de todo ese montón de medidas precautorias que usted ordenó, yo quiero que usted me diga de cuánto quiere la garantía y yo le constituyo una garantía. Entonces se tramita un incidente y al final dice: bueno, constituye una garantía de 1,000,000 de quetzales, y usted presenta una póliza de fianza o una hipoteca por 1,000,000 de quetzales, etc. Otra opción, por ejemplo, podría ser la sustitución de bienes embargados. Entonces usted dice: mire, en lugar del embargo sobre estos 10 millones de quetzales, que es mi capital de trabajo, aquí le ofrezco otorgar una hipoteca sobre esta finca, y aquí está el avalúo donde dice que vale más de la cantidad que está reclamando. ¿Alguien de este lado? Perdón, ¿había pedido la palabra? Gracias. ¿Sí? Pero estos incidentes no ponen... ¿Te obstáculo el curso del proceso, no?
que entonces no sería, no sé, pregunto, en cuestión de la demandante, pedir mejor uno desde el inicio, que no se embarguen todas las cuentas, sino solamente la cuenta tal. Lo que pasa es que muy probablemente usted no sabe que la persona, para empezar, no sabe ni siquiera si tiene cuentas. Y luego no sabe si tienen dinero o no tienen dinero. Entonces, ahí, cuando se pide el embargo de cuentas, básicamente lo que está haciendo el demandante normalmente es como cuando sale alguien a pescar, que tira la red y a ver si agarra algo. Entonces, hay muchos casos en los que todo el montón de bancos, no sé cuántos bancos son ahora, lo que le contestan es no se puede embargar porque no hay dinero a nombre de la persona, no hay dinero a nombre de la persona, o a veces son cosas de risa, le dicen se procedió al embargo y se embargó un quetzal. ¿Alguien más estaba pidiendo? Sí. Eso era si era la cantidad determinada. Ajá. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como en este caso que decía, si digamos hasta el momento en que se recibió el pago eran $6,000, pero como realmente yo quiero que, o sea, no me han desocupado bien, yo quiero que sea el pago realmente hasta la efectiva desocupación, entonces no tengo una cantidad realmente determinada hasta el momento. Entonces, la cuenta por cuánto me la van a embargar toda. ¿Cómo saben? ¿Cuál es el cálculo? Ahí en ese caso, digamos, no es tanto problema mío como demandante, sino es más un problema suyo como demandada. Porque, digamos, yo en ese caso, pues efectivamente, como usted dice, pues, este proceso se va a tardar 1 año, 5, 10, etc. Entonces, yo como demandante no voy a limitar a decir, bueno, como hasta el momento me debe $6,000, pues que le embargue $6,000, porque eso casi con seguridad no me va a cubrir mi reclamo. Entonces yo pediría el embargo de lo que usted tenga como cuentas de depósitos. Ya luego, si resulta que, volvemos al ejemplo, le embargaron los 10 millones de quetzales a usted, pues entonces usted sí podría pedirle al juez que se lo reduzca a un monto razonable. Tal vez que le desembargara 9 cuentas y se quede embargada una cuenta por 1 millón de quetzales, que de todos modos es un montón de dinero. O podría resultar práctico en ese caso promover un incidente de contragarantía, porque entonces ya el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá decir, pues mire, debe una garantía por $50,000, pues, que también es un poco subjetivo porque no tenemos un elemento concreto para saber exactamente cuánto al final va a tener que pagar. Entonces, cuando se pide el embargo de cuentas, no se pide un monto realmente, solo se pide el embargo de las cuentas. Debería, si usted está reclamando una cantidad determinada. Supóngase en este mismo caso, resulta que debe 6 meses de renta hasta el momento, pero ya desocupó. Entonces usted ya no quiere la desocupación, sino solo el cobro de renta. Entonces ya sabe que usted lo que quiere son $6,000. Entonces, en ese caso, debería sí limitar su reclamación a esos $6,000. Licenciado, tengo una duda, pero creo que solo es un pequeño tecnicismo. Lo que pasa es que me entra la duda porque el Código Procesal Civil en el artículo 239 dice medidas precautorias. El memorial menciona providencias, ¿cómo se dice? Medidas precautorias, sí, pero en el artículo 532 dice medidas cautelares. Entonces no sé si se refiere a lo mismo o lo usa indistintamente. Sí, exactamente lo mismo. Bueno. Y otra duda que me entraba es que dice, en el artículo mismo 532 dice, tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes si la ley autoriza específicamente esa medida de relación indiscutible. Esa última parte donde dice si la ley autoriza específicamente esa medida de relación, no la entiendo, o sea, no sé a qué se refiere el artículo. En realidad es una parte que no tiene sentido, porque efectivamente no hay una norma que le diga a usted este bien se puede embargar, que se lo diga expresamente. Pues lo que hay son normas generales en el sentido de que se pueden embargar bienes que sean del demandado. Al contrario, lo que hay son excepciones. La regla general es todo se puede embargar, y luego lo que hay son excepciones a la regla, ciertos bienes que son inembargables. Entonces, en la práctica no se toma en cuenta esa parte. Entonces, cuando usted con su demanda pide un embargo, una intervención, etc., no le piden que constituya una garantía, se le piden cuando lo pide antes de la demanda. Ya. Gracias. ¿Y demás? ¿Qué artículo era? 532. Gracias. Con este trabajo estaríamos.
Bueno, también cuando se pide la confesión sin posiciones, como en los medios de prueba, y mi duda era si una confesión como solo dice los memoriales que sean necesarios, una confesión no puede ser también verbal en la misma diligencia. Sí. Sí, o sea, previendo eso, usted podría tener un ofrecimiento más extenso, digamos, de la confesión sin posiciones y decir que pide que la confesión sin posiciones, mediante ratificación por parte del demandado, de cualquier memorial u otra actuación que sea necesaria. Otra duda que era, yo no entiendo mucho la diferencia o cuándo procede un oficio o cuándo un despacho cuando se piden medidas precautorias, porque hizo que a veces se pone oficio y despacho, pero no entiendo la regla general, hablando de medidas precautorias, porque el problema es que el despacho lo tenemos como un acto de comunicación para efectos de que sea una notificación, por ejemplo, y tenemos la precautoria. Para efectos de un acto de comunicación, usted tiene exhortos, despachos y suplicatorios. Entonces, tiene un suplicatorio cuando el tribunal al que se está dirigiendo es superior, tiene un despacho cuando el tribunal al que se está dirigiendo es inferior, y tiene un exhorto cuando es un tribunal de la misma categoría. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, su duda, cuando se trata de medidas precautorias, la regla general es que se utiliza un despacho cuando es algo que se va a operar en el registro y un oficio en todos los demás casos. Y en realidad todo sale de una norma del Código Civil. Cuando se va a operar en algún registro, el artículo 1150 del Código Civil dice: las anotaciones que procedan de orden judicial en los casos de los incisos primero, segundo, cuarto y sexto del artículo anterior las hará el registrador al recibir el despacho que deberá liberar el tribunal respectivo. Entonces eso es algo que está dentro de las normas que rigen el registro de la propiedad, pero con todos los registros públicos supletoriamente se rigen por las normas del registro de la propiedad. Entonces siempre que sea algo que se va a operar en un registro público, por ejemplo un embargo o una anotación de demanda en el registro de la propiedad, una intervención en el registro mercantil, el embargo de una marca en el registro de la propiedad intelectual, en todos esos casos lo que puede librar es un despacho. Y en cualquier otro caso, el oficio se le va a embargar las cuentas, se le va a embargar el porcentaje legal del sueldo, son oficios. Mire, cuando, por ejemplo, en un incidente cuando es un incidente de sección previa, ¿verdad? Una de las peticiones de trámite es que se incorpore el expediente respectivo, el memorial, donde se interpone, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se trate de una excepción, simplemente excepción, o sea, no previa, ¿se forma un expediente aparte y se tendría que pedir un expediente aparte? No, el expediente es uno solo. Lo que se hace es que la excepción se tramita en cuerda separada. Entonces lo de la cuerda separada no lo pide ahí, digamos su petición, la primera donde pide que se incorpore el expediente, es exactamente lo mismo. Luego, cuando usted pide que se admite para su trámite, si fuera una excepción previa, usted diría que se admita para su trámite el incidente, la excepción previa de tal cosa. Ahora, haciendo una excepción de estas que se plantean en cualquier estado del proceso, usted simplemente le agrega en cuerda separada. Entonces dice que se admita para su trámite el incidente en cuerda separada, la excepción. En cuestión de la anotación de demanda, ahorita que lo mencionó, ¿cuál es la diferencia o cómo sé yo que puede distribuir la anotación de demanda o el embargo si ambos se refieren tanto a bienes muebles como inmuebles y ambos pueden ser vendidos aunque haya una anotación de demanda? Hay varios elementos que usted debe tomar en cuenta. El más importante es la vinculación que tiene el bien con el proceso, que es lo que usted pretende garantizar con ese bien. Cuando usted esperaría que producto de ese proceso el juez ordene la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre ese bien, usted pide la anotación de demanda. Y cuando usted lo que quiere es asegurar un interés patrimonial que usted tiene, usted lo que pide es un embargo. Entonces, por ejemplo, yo le compro a usted un inmueble y luego usted por alguna razón va a demandar la rescisión de ese contrato de compraventa.
Entonces, ¿qué es lo que usted esperaría como producto de ese proceso? Usted quiere la rescisión del contrato. Va. Que en sus peticiones de fondo, ¿qué es lo que usted pretendería en ese caso? Que se dé como concluido el contrato, que se rescinda. Que se declare la rescisión del contrato, que se tenga por rescindido el contrato, pero además sí, que las cosas vuelvan al estado anterior. Y en ese caso en particular, ¿cómo van a volver las cosas al estado anterior? Yo le compré a usted el bien. Devolviendo el bien. Y yo le devuelvo a usted el bien, usted me devuelve el dinero y queda sin efecto la inscripción de dominio que existía en el registro de la propiedad a favor mío. Entonces, usted lo que esperaría es salir de ese proceso siendo dueña del bien otra vez. Entonces, en ese caso, el objeto del proceso es precisamente ese bien. Entonces, en ese caso, usted pide una anotación de demanda. Ahora, supóngase que lo que resulta es que yo le vendí unas mercancías que estaban defectuosas. Entonces, usted lo que quiere es que yo le pague el monto de esas mercaderías. Usted lo que tiene es un interés patrimonial. A usted lo que le interesa es recuperar su dinero, sus 200,000 quetzales que me pagó por las mercaderías que no sirvieron. Entonces usted le da exactamente lo mismo si eso lo obtiene embargándome unos vehículos, o si lo obtiene embargándome el porcentaje legal de mi sueldo, o si lo obtiene embargándome ese bien inmueble. Entonces, en ese caso usted lo que pide es un embargo, porque lo que se busca con el embargo es eventualmente rematar el bien. A diferencia del otro caso, que lo que usted busca es tener la propiedad de ese bien, o cualquier otro derecho real. Por ejemplo, usted tiene un predio enclavado, entre otros, y no tiene acceso a la vía pública, entonces me demanda a mí para que se constituya una servidumbre de paso sobre el bien que es mío. Usted pide una anotación de demanda sobre ese bien, porque lo que usted esperaría como producto del proceso es que el juez ordene que sobre mi bien se constituya la servidumbre de paso, porque si no pide la anotación de demanda, lo que pasaría es que yo se lo vendo aquí a la señorita, y después cuando lo quiere ejecutar, cuando usted quiere ejecutar la sentencia no puede, porque ya no fue parte del proceso. ¿Sí? Y luego hay alguna otra parte de diferencias, como por ejemplo que para la anotación de demanda necesita que sean bienes que sean inscribibles, porque en algún lado tienen que anotar la demanda, mientras que el embargo puede ser bienes no inscribibles. Pero la diferencia esencial es la primera. ¿Tenía alguna solución? Sí, y cuando usted nos indicó que cuando no se adjuntaban los documentos a la demanda había que hacer constar esa circunstancia, pero bueno, también dijo que no era necesario especificar qué iba a hacerse, qué se iba a aprobar con esos documentos. Ajá, solo que ahí estamos mezclando dos cosas distintas. Vamos a ver. Lo primero, cuando usted no puede acompañar un documento a la demanda, tiene que indicar que no lo puede acompañar en este momento, idealmente decir por qué no lo puede acompañar, pero de todos modos tiene que mencionar lo que dice la ley con la individualidad posible. Entonces, por ejemplo, si usted necesita una certificación del registro de la propiedad y no le da tiempo a esperar que se la entregue, usted dirá que por razones de la urgente necesidad de presentar la demanda no acompaña la certificación del registro de la propiedad, pero que oportunamente presentará la certificación del registro de la propiedad de la finca tal, porque tal, del tal, porque esos datos sí los tiene. Entonces, pero en esos casos hay que considerar esas dos cosas. Primero, mencionarlo con la individualidad posible, y segundo, que es porque exista una razón justificada de por qué usted no lo está presentando en este momento. Porque si usted tiene el documento y simplemente no lo quiere presentar, o lo tiene por ahí en una gaveta perdida en su casa y le da pereza ponerse a buscar, y la ley dice no serán admitidos posteriormente, salvo un impedimento justificado. Entonces tiene que haber un impedimento justificado. Eso es un tema. Otro tema totalmente distinto es el tema de si usted necesariamente tiene que indicar qué va a aprobar con cada documento. Pero esa regla aplica tanto si está acompañando los documentos como si no los está acompañando. No hay necesidad de indicar: con este documento pruebo la propiedad del bien, con este documento pruebo la existencia del contrato de arrendamiento, con este documento pruebo tal cosa. No es necesario. Si quiere lo puede hacer, pero no es necesario. A mi pregunta era porque entonces me imagino que eso es a lo que se refiere lo de la justificación de por qué no lo tengo, cuando dice expresando lo que de ellos resulta. Lo que de ello resulte es cuál es el contenido del documento.
Entonces, digamos, si usted dice que va a presentar una certificación de la finca tal con tal de libro tal, pues de ahí no hay mucho de verdad, eso no hay necesidad de expresar ya pues mayor contenido. Pero si por ejemplo fuera un contrato que celebramos en un documento privado, entonces usted por lo menos diría contrato de compraventa celebrado en tal fecha. Eso es lo que resulta del documento. No es necesario que se sepa de memoria el documento, pero más o menos alguna idea de qué se trata el documento. No bastaría con que diga contrato privado celebrado entre las partes que oportunamente presentaré y sabrá hacer el contrato. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Sí. En este caso, licenciado, ¿cuándo se debe incorporar el documento al proceso? ¿En cuanto se tenga o...? En el periodo de prueba normalmente. En la proposición, digamos. Ajá. En un memorial. Sí. Entonces usted presenta su memorial de proposición de la prueba de documentos y dice que pide, habiéndolos ofrecido oportunamente, pide que se tengan como prueba los documentos A, B y C que fueron adjuntados a la demanda y además el documento D, por no haberlo tenido a su disposición cuando presentó la demanda, lo adjunta en este momento. Vi que un juicio contra un funcionario público de responsabilidad civil, cuando se tratara de una entidad autónoma, solo quiero corroborar que se demanda directamente o también se demanda al Estado. No, demanda a la entidad porque esa tiene personalidad jurídica. Ahora, si es a un funcionario público que era parte de la administración centralizada, de un ministerio, de una secretaría, etc., entonces demanda al Estado. O sea, pero si es un funcionario... Exacto, o al funcionario, pues, pero la idea es que si va a hacer valer la responsabilidad solidaria, en ese caso el responsable solidario es directamente el Estado, no demandaría el ministerio, pues. Así se pone, demanda al Estado. Al Estado de Guatemala. ¿Más dudas? Bueno, entonces no nos da tiempo de ver el trabajo, solo un par de cosas antes de que se retiren. Para la siguiente clase tienen que estar listos todos los trabajos. Tendrían que haber estado listos ya desde hoy, porque recuerdo que tienen que estar listos todos los trabajos del juicio sumario, a excepción del que contesta la demanda. Si contesta la demanda, como es una demanda del juicio sumario mercantil, será en la siguiente clase. Y luego, por razones de tiempo, les voy a pedir su mañana de sábado o sábados seguidos. Este próximo sábado vamos a recibir clases y el siguiente sábado es el examen. ¿De qué hora a qué hora? ¿Estamos? ¿Sábado de qué hora sería? De 8 a 11. De 8 a 11. ¿Dónde? Aquí. Tengo que pedir porque a veces los alumnos los usan para dar clases el fin de semana también, entonces no sé si va a estar disponible. Yo pido que me asignen un salón y cuando ya lo tenga asignado les comunico que el salón no está. El examen igual de 8 a 11. Sí. Nos vemos el jueves entonces.